no sé. Yo creo que hay que ampliar las miras y pensar que hay que llegar, por ejemplo, a un público que es el público adolescente joven, que tiene que, vamos, que ahora mismo se informa en redes sociales y que al final, si dejamos eso solamente para los influencers o gente que son creadores de contenido sin un estándar profesional y ético, pues lo estamos dejando en manos de personas que no están haciendo periodismo, ¿no? Entonces, creo que tenemos que estar ahí, los periodistas y los comunicadores, tenemos que estar ahí y hay que hacerlo, pues bueno, con los códigos que eso exige. Ahí el Washington Post, por ejemplo, hace una buena comunicación en TikTok, tiene sus códigos, evidentemente, pero al final lo que transmite son datos e información, ¿no? Yo sí que en la asignatura de televisión pues meto alguna pincelada, pero claro, no da tiempo a mucho, habría que ampliarlo porque es verdad que yo creo que tenemos que intentar hacer periodismo también en esos, o sea, no solo en esos canales, por supuesto, pero sí también en esos canales porque son importantes, porque al final también, ¿por qué está el Washington Post ahí? Pues porque genera imagen de marca. Y porque al final el chaval que tiene 15 años y empieza a seguirte en TikTok, se queda con la marca de Washington Post, luego probablemente cuando tenga a lo mejor 17, 18 irá a tu web y a lo mejor más adelante incluso, yo qué sé, lo tiene de referencia, ¿no? O, en fin, los medios tienen que tener imagen de marca y al final pues es muy difícil que una persona de 15 años llegue al país directamente. Hay que entrar por otra vía y que indirectamente acabe en el país, ¿no? Entonces, bueno, pues es una manera de captar a un público que le cuesta mucho llegar a los medios de comunicación, incluso televisión española, ¿no? O sea, es que decimos, bueno, un periódico es difícil, pero es que tampoco ven la televisión como la veían sus padres o sus abuelos, entonces hay que intentar llegar por otras vías y que a través de esa imagen de marca, pues cuando, según vayan creciendo, vayan confiando en esas marcas para seguir informándose. Bueno, yo creo que los medios sí que están incorporándose a redes sociales. En redes hemos pasado, por ejemplo, de la estrategia que era simplemente como redistribuir lo que ya se hacía a generar contenido expresamente pues para las redes sociales y contarlo. Ya no te vale lo mismo en Instagram que en Facebook que en Twitter, o sea, cada una tiene su lenguaje y en TikTok mucho más, ¿no? Entonces, yo creo que sí que se van entendiendo que lo digital es importante. Por ejemplo, Castilla-La Mancha Media tiene un equipo digital importante que va creciendo y hace ya también, bueno, pues su propio, hay contenido, por ejemplo, que está solamente en la plataforma CMM Play, que no viene de la televisión, entonces hay un cambio, ¿no? O sea, antes era básicamente lo que se hace para el medio convencional se sube a algún lado, ahora ya no, yo creo que eso va cambiando. La Sexta, por ejemplo, es una televisión que también hace cosas interesantes para redes sociales, en TikTok ha crecido mucho, por ejemplo, el número de usuarios. Los medios van haciendo cosas, yo creo que sí que van viendo que hay que atender también esa parte y que es importante, y ahí quizá es donde nuestros estudiantes, nuestros egresados, al final, por la edad que tienen, casi lo hacen mejor que los periodistas experimentados y ahí es donde ellos pueden aportar a lo mejor pues, esos códigos con los que han crecido, ¿no? No sé si es el objetivo de ver. Ahí, claro, tenemos que hacer un estudio porque nos gustaría hacer un estudio con datos, ¿no? Al final tenemos que recabar información, eso mismo, ahora mismo no se hace y creo que sí una cosa importante, tenemos, bueno, informalmente contacto con muchos de ellos, en el mes de noviembre creo que hubo un encuentro de antiguos alumnos, el primero que se hizo desde que empezó la facultad y ahí vinieron unos cuantos, ¿no? Y muchos están trabajando pues, en medios de comunicación, pues, en televisión española, en televisiones públicas de otros sitios, en gabinetes de comunicación, una variedad importante de profesiones, hay gente que está dedicada al diseño, gente que han montado su empresa de comunicación, en fin, hay perfiles variados, pero claro, es una parte muy pequeña de todo lo que ha habido aquí a lo largo de 10 años, entonces creo que sería conveniente empezar a recabar esa información y tener los datos, porque los datos te dan siempre información. Esa es otra cosa pendiente, hay muchos datos que se recogen al final en una universidad pública, pues al final hay muchas plataformas, muchos registros, hay muchos datos que se van recogiendo de manera casi automática, simplemente, por ejemplo, pues datos de matrícula, ¿no? Año por curso, datos de origen de los estudiantes, ¿no? De dónde vienen,
Pero claro, si esos datos se acumulan pero no los estudias, pues se te quedan ahí, ¿no? En un limbo. Entonces, pues también uno de los objetivos es ver un poco, conocer un poquito más a fondo qué es lo que pasa, ¿no? Quién viene, de dónde viene, por qué, si era su primera opción, si no lo era, qué pasa cuando sale de aquí, porque todo eso te ayuda a tomar las decisiones mejor. O tirar el balón muy largo, pero bueno. Sí, es muy difícil pensar, porque 6 años son muchos años y ahora mismo pienso yo, por ejemplo, en hace 6 años, y yo era una persona diferente, mis funciones eran diferentes, la facultad era completamente diferente, entonces, claro, dices, uff, ¿qué querríamos? Bueno, me gustaría que la facultad hubiera crecido en profesorado, que fuéramos muchos más. También me gustaría haber reformado esos planes de estudios, ¿no? Y no sé, no me puedo imaginar ni siquiera cómo será la comunicación y el periodismo dentro de 6 años, ¿no? Entonces, bueno, básicamente que fuéramos creciendo en cuanto a oferta académica y en cuanto a profesorado, que cada vez seamos más grandes. Al final, pues hay facultades en todos los campus que son muy potentes, ¿no? Entonces me gustaría que fuéramos pues, una facultad potente en ese aspecto. Experta, no sé qué. Pues a ver, ha habido tiempos peores y todos lo sabemos, ha habido tiempos muy malos en los que se cerraron muchísimos medios y eso siempre es una pésima noticia. Entonces, bueno, pues no estamos en ese momento, por suerte, bueno, pues se abren algunos medios, los que están consolidados o tienen pues ya un cierto recorrido, los digitales sobre todo, que al principio pues no lo tenían fácil, pues ya tenemos digitales que tienen ya muchos años, ¿no? Y bueno, creo que cada provincia se ha ajustado un poquito a lo que podía haber. ¿Qué falta? Falta superar la precariedad, diría yo. Hay muchos medios en los que la gente todavía está en situación precaria. ¿De quién es la culpa? Yo ahí no es cuestión de buscar culpables, la cuestión es que es un mercado complejo y las condiciones laborales del periodismo nunca han sido maravillosas, pero bueno, se tienen que adaptar. Incluso grandes empresas siguen teniendo salarios bastante ajustados, vamos a decir. Hay que valorar la profesión, creo que hay que valorarla. Primero el consumidor y el público son los primeros que la tienen que valorar. Al final lo queremos todo gratis y las cosas cuestan un precio, entonces claro, pues se tienen que mantener con publicidad. Sabemos que Castilla-La Mancha es un mercado complejo, no hay, especialmente en algunas provincias, pues no hay un tejido industrial muy grande, ¿no? Entonces, al final, ¿qué queda? La publicidad muy pequeña, publicidad institucional, eso también tiene unos costes de distinto tipo, ¿no? Entonces es complicado y eso no permite pues, que a veces pues eso, los profesionales puedan dedicar o puedan trabajar en unas condiciones económicas mejores. Además de no poder dedicar tiempo al trabajo, que sí lo requiere, pues también por la vorágine en la que vivimos, ¿no? En la que parece que bueno, tienes que estar constantemente sacando cosas nuevas para tener más visitas y así pues, bueno, tener mejor rendimiento. Entonces, ¿qué he hecho en falta? Pues mira, igual he hecho en falta un medio un poco, pues no sé, ¿qué te digo? Una revista cultural, un medio en el que puedas leer un reportaje de 4 páginas a lo mejor, ¿no? Y no vaya todo como así, ¿no? Pasando el dedo así rápidamente. También hubo un tiempo en el que el mercado audiovisual pues, era más variado y más plural, había más televisiones locales, más televisiones autonómicas. Ahora mismo lo audiovisual pues, casi no tiene presencia o menos, ¿no? Y probablemente también se echen en falta los medios fuera de las capitales de provincia. Y el otro día, en la presentación de Un Nuevo Digital en Cuenca, se hablaba de cubrir la provincia. Y la cobertura de las provincias creo que es una de las patas más importantes, porque todavía, bueno, al final pues se recortó, en la época de los recortes se recortó mucho las redacciones y no siempre se viaja a las provincias porque, bueno, pues es que no está, las provincias son grandes, es complejo, entonces la información provincial se queda siempre ahí como un poco... Y a veces en los pueblos tienen la sensación de solo vienen cuando pasa algo malo y es que no les falta razón, muchas veces
veces es así, ¿no? Entonces creo que muchas veces en la parte de eso, del resto de la provincia, fuera de la capital, pasan cosas y la gente quiere que se cuenten y no siempre se llega, y es una pena. ¿Qué hay que hacer? Pues no lo sé, porque a veces se hacen las cosas por teléfono, o se manda una foto o tal, pero falta quizá esa visión a veces también, pues eso, provincial y no solo local de la capital. Trabajo continuo, no sé si se pueden unir fuerzas. Yo creo que sí, la existencia de un colegio profesional al final dignificará más la profesión, le dará como otro, digamos, estatus, ¿no? Que aunque sea solo simbólico, pues creo que es importante. Luego los colegios profesionales creo que son también importantes pues un poco para la salvaguarda de los valores, de los principios éticos. Entonces, bueno, pues yo creo que sería una muy buena noticia porque significaría que se pone en valor el oficio y la profesión, entonces creo que es bueno. ¿Y la facultad en qué puede colaborar? Pues probablemente en la visión experta, si queréis llamarla así, aunque suena un poco pretencioso, ¿no? Pero lo que podamos aportar el profesorado un poco en fijar esos estándares, en fijar esas, pues yo qué sé, no sé si estatutos o lo que como órgano, si quieres, consultivo, no lo sé, no sé cuál es la vía porque no sé cómo lo hacen, por ejemplo, en otros colegios profesionales, pero para todo lo que tenga que ver con ese asesoramiento, orientación, consejo, llámalo como quieras, estará la facultad, por supuesto, abierta a la colaboración y, desde luego, defendiendo el colegio porque creo que es importante. Al final es una manera de señalar, cualquiera no puede ser periodista. Y si es a través de esa vía, pues bien, todo lo que sea dignificar la profesión, bienvenido. Ya no tiene viaje de vuelta. No lo sé, el tema del papel es nostálgico, pero también es poco ecológico, entonces no lo sé, pero bueno, ahí, por ejemplo, pues mira, hoy justo he recibido una revista que se llama Salvaje, que es una entrevista cultural sobre el medio rural, que es una apuesta un poco curiosa, ¿no? Que es una entrevista eso, de reportajes precisamente un poco más sosegados, no tiene por qué ser en papel, si la cuestión es, bueno, pues poder leer otro tipo de contenidos durante más tiempo, ¿no? O sea que, pero también reconozco que tenemos que tener la disposición de eso, de dedicarle un tiempo. Es verdad que, como ahora leemos mucho en el móvil, los contenidos largos son pesados y cansan, ¿no? Entonces quizá, pues eso, no sé si en papel o en una tablet, pero bueno, en otro formato que podamos leer con gusto, ¿no? y con un poco más de sosiego, pues reportajes un poco más cuidados, sobre todo, no sé si ya tanto el formato papel digital, sino más el estilo, ¿no? Poder leer un reportaje largo y decir, jo, qué historia tan bien contada, ¿no? Cómo me ha enganchado desde la primera línea y pues eso, porque al final yo, claro, cuando leo literatura digo, ay, qué bonito. Pues al final, si el periodismo consigue también, a mí me gusta mucho, por ejemplo, leer opinión, entonces, claro, pues hay muchas veces que lees opinión, yo, pues no sé, te lees una columna de Irene Vallejo, por ejemplo, o de escritores, y dices, es que qué columna más bonita, ¿no? Entonces, pues igual que disfrutas mucho con una columna de opinión, pues ¿por qué no con un reportaje bien hecho, o con esos textos que dices, es que me lo leo de principio a fin, porque es que los saboreas y los disfrutas.